piensa en las personas que tienes cerca en este momento, tu familia, tus amigos de años, las personas con las que compartes tu vida. Ahora hazte esta pregunta: si mañana dejaras de ser útil para ellos, si no pudieras ayudar, resolver, dar, apoyar, ¿cuántos seguirían ahí? No para juzgarlos, para entenderte a ti. Hace más de 90 años, Dale Carnegie descubrió algo que la mayoría de las personas nunca quiso ver: que el tipo de relaciones que construimos, las profundas, las que duran, las que resisten el tiempo y las crisis, no depende de cuánto damos, depende de algo completamente diferente, algo que va exactamente en la dirección contraria de lo que nos enseñaron. Y pasé más de 35 horas analizando el principio más contraintuitivo de toda la obra de Carnegie, el que más resistencia genera en las personas cuando lo escuchan por primera vez, y el que más vidas transforma cuando se aplica. Lo que está en juego aquí no es menor, es la diferencia entre llegar a los 60, a los 70 años rodeado de personas que eligieron estar contigo, no porque les conviene, sino porque genuinamente quieren estar ahí, o llegar a esa misma edad y darte cuenta de que los vínculos que creías sólidos eran, en el fondo, transacciones muy bien disfrazadas de amistad. Eso ya le está pasando a más personas de las que crees, y la mayoría no lo ve venir, porque hay una creencia que llevamos tan adentro que ya ni la cuestionamos, la creencia de que para que te valoren, tienes que darte, que para que te quieran, tienes que ser útil, que para que te recuerden, tienes que estar disponible. Y esa creencia, que parece tan razonable, tan generosa, tan correcta, es exactamente lo que está construyendo el tipo de relaciones equivocadas. Primero necesitas entender por qué Carnegie llegó a estudiar esto. No era un hombre que teorizaba desde una oficina, era alguien que vivía de entender a las personas, que daba conferencias a miles de empresarios, vendedores, líderes y personas comunes que tenían un problema en común. Sabían trabajar, sabían producir, sabían dar resultados, pero no sabían conectar. Y Carnegie notó algo en todos ellos: que las personas más trabajadoras, más generosas, más disponibles no eran necesariamente las más queridas. Las más queridas eran las que hacían algo diferente, algo que al principio parecía egoísta, ni algo que iba contra todo lo que les habían enseñado. Imagina a Sofía. Sofía tiene 54 años. Toda su vida ha sido la persona en la que todos se apoyan. Cuando alguien en la familia tiene un problema, llaman a Sofía. Cuando una amiga necesita un favor, llama a Sofía. Cuando hay una crisis en el trabajo, todos voltean a ver a Sofía. Y Sofía siempre está, siempre ayuda, siempre da. Pero hay algo que Sofía siente desde hace años y nunca ha podido nombrar bien. Una sensación de que las conversaciones siempre giran alrededor de los demás. De que cuando ella necesita hablar, de repente todos están ocupados. De que en las reuniones familiares, en las cenas con amigas, algo falta. No puede decir que nadie la quiere, no puede decir que la tratan mal, pero tampoco puede decir que se siente verdaderamente vista. Y esa distancia invisible, esa sensación de estar presente en la vida de todos, sin que nadie esté realmente presente en la tuya, es exactamente lo que Carnegie pasó años estudiando. Carnegie lo encontró primero en el mundo de los negocios. Observó a dos tipos de personas en situaciones similares: reuniones, negociaciones, conversaciones de trabajo. El primer tipo llegaba con argumentos preparados, con datos, con razones por las que su propuesta era la mejor. Hablaban bien, explicaban bien, presentaban bien, y casi nunca conseguían lo que querían. El segundo tipo hacía algo diferente desde el primer segundo. Llegaba con preguntas, no para parecer interesado, sino porque genuinamente quería saber. Escuchaba de una manera que la otra persona podía sentir, y cuando hablaba, ella hablaba de lo que le importaba al otro, no de lo que le importaba a él. Ese segundo tipo, sin presentaciones elaboradas ni argumentos brillantes, conseguía acuerdos que el primero nunca lograba. Pero el hallazgo más importante no fue ese, fue lo que pasaba después. Las personas del segundo grupo no solo conseguían lo que buscaban en esa reunión, construían relaciones que duraban, porque la persona al otro lado no recordaba lo que habían dicho,
Recordaba cómo se había sentido durante esa conversación y se había sentido importante. Carnegie lo escribió de una manera que todavía hoy resulta incómoda para mucha gente, que puedes ganar más amigos genuinos en 2 meses, interesándote de verdad en las personas, que en 2 años, tratando de que las personas se interesen en ti. 2 meses contra 2 años. Esa diferencia no es pequeña. Sí, pero aquí viene lo que más le costó a Carnegie hacer entender. Porque cuando las personas escuchaban ese principio por primera vez, casi todas reaccionaban igual. Yo ya me intereso en los demás. Yo siempre pregunto cómo están. Yo siempre estoy pendiente de mi familia, de mis amigos. Y Carnegie tenía una respuesta para eso. Una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien terminó de hablar contigo y se fue sintiendo mejor consigo mismo? No por lo que tú hiciste, sino por cómo lo hiciste sentir mientras hablaba. Ese silencio que seguía a esa pregunta lo decía todo, porque hay una diferencia enorme entre preguntar por alguien y hacer que alguien se sienta genuinamente importante. Y esa diferencia es la que separa las relaciones superficiales de las que duran toda la vida. Volvamos a Sofía. Sí, Sofía pregunta cómo están sus amigas. Sofía escucha sus problemas. Sofía da consejos cuando se los piden, y a veces cuando no. Pero hay algo que Sofía hace sin darse cuenta. Cuando su amiga Marcela le cuenta algo bueno que le pasó, Sofía escucha, y enseguida piensa en algo parecido que le pasó a ella. Cuando su hermano habla de un problema en el trabajo, Sofía escucha, y enseguida tiene una solución. Cuando su hija le cuenta algo que la emociona, Sofía escucha, y enseguida tiene un consejo. Sofía está presente. Pero Sofía no está completamente ahí, porque estar completamente ahí no es escuchar para responder, es escuchar para entender. Y esa distinción, esa diferencia de centímetros en la manera de escuchar, es la que construye o destruye la profundidad de una relación. Carnegie documentó algo que los psicólogos modernos han confirmado una y otra vez. Las personas no recuerdan lo que les dijiste, recuerdan cómo las hiciste sentir. Y la sensación más poderosa que un ser humano puede experimentar en una conversación no es aprender algo nuevo, no es recibir un buen consejo, es sentirse genuinamente interesante para alguien que admira. Eso es lo que crea el vínculo real. Eso es lo que hace que alguien piense en ti cuando no estás. Eso es lo que construye el tipo de relación donde te valoran, no porque eres útil, sino porque estar contigo hace que se sientan mejor consigo mismos. Pero aquí viene el giro que a nadie le gusta escuchar. Esa habilidad, hacer que las personas se sientan genuinamente importantes, no es natural, no viene sola, no es una cuestión de buena voluntad. Es una habilidad que se aprende, que se practica, que requiere hacer algo muy difícil para la mayoría de las personas. Requiere silenciar, aunque sea por un momento, la voz interior que siempre está lista para opinar, aconsejar, comparar o completar la historia del otro. Carnegie llamaba a eso el ego en conversación, y decía que el ego en conversación es el asesino silencioso de todas las relaciones profundas, no porque seamos malas personas, sino porque el cerebro humano está diseñado para procesar su propia experiencia antes que la experiencia ajena. Cuando alguien nos habla, nuestro cerebro automáticamente busca conexiones con nuestra propia historia, con algo que nos pasó, con algo que sabemos, con algo que podríamos aportar. Y en ese proceso, en ese movimiento automático hacia nosotros mismos, dejamos de estar completamente con el otro. La otra persona lo siente, no siempre puede nombrarlo, pero lo siente y aprende, sin que nadie se lo enseñe, que hablar contigo es útil, pero no es profundo, que puedes apoyarla, pero no puedes verla de verdad. Y esa percepción, acumulada durante meses y años, es exactamente lo que produce el tipo de relación en la que estás presente, pero no eres indispensable. Ahora necesitas entender qué hace diferente a las personas que sí construyen relaciones profundas. Carnegie lo resumía en 3 movimientos, no actitudes, movimientos concretos, específicos, que cualquier persona puede aprender. El primero es el interés genuino, no el interés de cortesía, y no el cómo estás, que se dice al saludar sin esperar realmente la respuesta. El interés que nace de una curiosidad real por la vida del otro. Carnegie
observó que las personas más queridas en cualquier grupo, las que generaban vínculos reales, tenían un hábito específico. Antes de ver a alguien importante para ellas, pensaban en esa persona. ¿Qué estaba viviendo? ¿Qué le preocupaba? ¿Qué había compartido la última vez que hablaron? No para tener temas de conversación preparados, sino porque genuinamente les importaba saberlo. Y esa preparación interior, ese movimiento de llevar al otro en la mente antes de la conversación, cambiaba completamente la energía del encuentro. La otra persona lo sentía desde el primer segundo, porque hay una diferencia que el cuerpo detecta antes de que el cerebro la procese. Soy la diferencia entre alguien que está contigo porque toca estar y alguien que está contigo porque quiere estar. El segundo movimiento es escuchar sin agenda. Carnegie describía a los grandes oyentes de una manera que todavía hoy resulta sorprendente. Decía que no eran personas que hablaban poco, eran personas que cuando escuchaban, la otra persona podía sentir que tenían todo el tiempo del mundo, que no había ningún otro lugar donde quisieran estar en ese momento, que lo que la otra persona estaba diciendo era lo más interesante que habían escuchado en mucho tiempo. Esa sensación, que alguien tiene todo el tiempo del mundo para ti, es extraordinariamente rara en el mundo moderno, y cuando alguien la produce, crea una lealtad que ninguna otra cosa puede comprar. Piensa en las personas que más admiras en tu vida, o las que recuerdas con genuino cariño, las que cuando piensas en ellas, sientes algo cálido. Probablemente no las recuerdas por lo que te dieron, las recuerdas por cómo te hicieron sentir cuando estabas con ellas, por la sensación de que en ese momento, para esa persona, tú eras lo más importante. Eso no ocurre por accidente, ocurre porque esa persona aprendió a estar completamente presente. El tercer movimiento es el más poderoso y el más ignorado. Carnegie lo llamaba a hacer que el otro se sienta importante, y hacerlo sinceramente. La palabra sinceramente es la clave de todo, porque el halago vacío, el qué bien te ves, que se dice sin pensar, no construye nada, lo destruye. Las personas detectan la falsedad con una precisión que sorprende, especialmente las personas mayores, pues las que llevan décadas leyendo intenciones en las palabras de los demás. Lo que construye relaciones profundas es el reconocimiento específico. No eres muy buena persona, sino la manera en que manejaste esa situación con tu hijo la semana pasada me pareció extraordinaria. Yo no hubiera sabido cómo hacer eso. ¿Ves la diferencia? El primer comentario es genérico, podría decírselo a cualquiera. El segundo demuestra que estuviste ahí, que escuchaste, que lo que esa persona vivió te importó lo suficiente como para recordarlo. Ese nivel de atención, ese nivel de presencia, es lo que hace que alguien sienta que para ti es único, no uno más, único. Y ahí, en ese momento exacto, es cuando se construye el tipo de vínculo que no se rompe. Volvamos a Sofía. Imagina que Sofía entiende esto, sino de golpe, porque estas cosas no cambian de golpe, sino gradualmente, en pequeños momentos. La próxima vez que su amiga Marcela le cuenta algo bueno que le pasó, Sofía no piensa en lo que le pasó a ella. Hace una pregunta. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Marcela habla y Sofía escucha, no para responder, sino para entender. Cuando Marcela termina, Sofía no ofrece un consejo, no compara con su propia experiencia, dice algo concreto sobre lo que acaba de escuchar. Lo que describes me parece que requirió mucho valor de tu parte. No todo el mundo hubiera tomado esa decisión. Marcela se queda en silencio un segundo, no porque no sepa qué decir, sino porque alguien acaba de verla de verdad, y esa sensación, la de ser vista genuinamente por alguien que te importa, es tan poco frecuente que cuando ocurre, y se graba en la memoria de una manera que muy pocas cosas logran. Eso es lo que Carnegie descubrió que hacían las personas que construían relaciones profundas. No daban más, no estaban más disponibles, no eran más generosas con su tiempo o su dinero, estaban más presentes, y esa presencia, esa calidad de atención, es la moneda más valiosa de las relaciones humanas. Pero aquí viene la parte que más trabajo le costó a Carnegie comunicar. Porque cuando las personas entendían este principio, muchas cometían un error que arruinaba todo. Lo convertían en técnica. Empezaban a hacer preguntas, porque Carnegie decía que había que hacer preguntas.
Empezaban a escuchar porque Carnegie decía que había que escuchar. Empezaban a reconocer a las personas porque Carnegie decía que había que reconocerlas. Y las personas al otro lado lo sentían, ni sentían la mecánica detrás del gesto, la fórmula detrás de la pregunta, el manual detrás de la atención. Y en el momento en que eso ocurre, el vínculo no se construye, se destruye. Porque la única versión de este principio que funciona es la versión genuina. Carnegie lo repetía sin cansarse. El interés en las personas no puede ser una herramienta. Tiene que ser una manera de ver el mundo. Tiene que venir de una creencia real, de que la vida del otro, su historia, sus miedos, sus ilusiones, son genuinamente interesantes. No porque te convenga creerlo, sino porque es verdad. Porque cada persona que tienes cerca lleva dentro una historia que nunca has escuchado completamente. Experiencias que nunca te ha contado. Versiones de sí misma que nunca te ha mostrado. Y esa historia, si te acercas con curiosidad genuina, es infinitamente más interesante que cualquier cosa que tú puedas aportar en ese momento. Cuando Carnegie enseñaba esto en sus cursos, pedía a sus estudiantes que hicieran un experimento. Durante una semana, en cada conversación importante, debían hacer una sola cosa diferente. Antes de hablar de sí mismos, antes de dar su opinión, antes de ofrecer su consejo, debían hacer una pregunta genuina sobre la otra persona. Y luego, escuchar la respuesta como si fuera lo más interesante que habían escuchado en años. No para parecer interesados, para serlo. El resultado que Carnegie reportaba una y otra vez era siempre el mismo. Al final de esa semana, sus estudiantes volvían con algo que no esperaban. No volvían diciendo que sus relaciones habían mejorado, si volvían diciendo que habían descubierto que las personas a su alrededor eran mucho más interesantes de lo que creían, que su pareja tenía historias que nunca habían escuchado, que sus hijos tenían miedos que nunca les habían contado, que sus amigos de décadas tenían dimensiones que nunca habían explorado. Y ese descubrimiento, ese asombro genuino ante la profundidad de las personas que ya conocían, era exactamente lo que comenzaba a transformar sus relaciones. No porque hubieran aplicado una técnica, sino porque habían cambiado la manera en que veían a las personas. Hay algo que Carnegie observó en las personas que tenían las relaciones más sólidas, las que duraban décadas, las que resistían las crisis, las que se mantenían vivas y profundas con el tiempo. No eran necesariamente las más inteligentes, no eran las más exitosas, y no eran las más generosas en términos materiales. Eran las que hacían que las personas a su alrededor se sintieran más vivas cuando estaban con ellas, más interesantes, más capaces, más valiosas. Y eso, esa sensación de salir de una conversación sintiéndote mejor contigo mismo, es lo que hace que alguien quiera volver. No porque te necesite, porque te elige. Esa es la diferencia. Y es la única diferencia que importa cuando llega el momento de preguntarte quién está en tu vida de verdad. La verdad más difícil de todo lo que Carnegie documentó no es que estemos haciendo algo mal, es que llevamos años construyendo vínculos con la lógica equivocada. La lógica de que el valor en una relación se mide por lo que das. Y esa lógica produce un tipo específico de soledad. Una soledad que no se siente como soledad, porque hay personas alrededor, pero que se siente como distancia, como ausencia dentro de la presencia, como estar en una habitación llena de gente que te quiere, pero que no te ve. Eso no es inevitable. Carnegie lo demostró durante décadas con miles de personas, que el tipo de relación donde te valoran de verdad, no cuando te necesitan, sino porque genuinamente quieren estar contigo, se construye con una decisión, la decisión de poner tu atención en la persona que tienes enfrente, no en lo que vas a decir después, no en el consejo que tienes listo, no en la experiencia similar que viviste, en esa persona, en su historia, en lo que estás sintiendo en este momento. Esa decisión, repetida en cada conversación importante, ni construye algo que ninguna cantidad de generosidad material puede construir. Construye la sensación, en la persona que tienes enfrente, de que para ti importa. No porque seas útil para ti, sino porque es importante para ti. Y cuando alguien siente eso de verdad, no lo olvida, lo lleva y vuelve, no porque te necesite, porque te elige,
Pero Carnegie descubrió que incluso las personas que dominaban este principio cometían un error en el momento más crítico de una relación. Un error que ocurre precisamente cuando la otra persona más te necesita, cuando hay un conflicto, cuando hay una diferencia de opinión, cuando la conversación deja de ser cómoda. Lo que hacer en ese momento, lo que separa a las personas que mantienen sus relaciones de las que las pierden exactamente cuando más las necesitan, es el tema del próximo video. Y si lo que viste hoy te hizo pensar en alguien específico, suscríbete, porque lo que viene después de esto puede cambiar esa relación antes de que sea demasiado tarde.